Estamos iniciando un nuevo mes y también estamos iniciando el tercer trimestre de este año, y damos gracias a Dios porque pues como iglesia nos permite cumplir también un nuevo mes, y eso es una bendición. Hay un tema que vamos a estar viendo a lo largo de estos 3 meses. Vamos a hablar acerca de la gratitud. Para el siguiente mes vamos a hablar acerca de la devoción, y para el mes de septiembre estaremos hablando acerca del tema de la santidad. ¿Y cómo están ligados estos tres temas? Porque si estás de acuerdo conmigo, sabemos que la gracia de Dios produce gratitud, ¿verdad? La gracia de Dios produce gratitud, y la gratitud alimenta nuestra devoción, y a su vez la devoción termina manifestándose en una vida llena de santidad. Entonces, por eso es por lo que vamos a estar viendo estos temas a lo largo de estos 3 meses, pero pues este mes nos toca hablar acerca de la gratitud. Te voy a pedir que por favor abras tu Biblia ahí en el Salmo 100, que es parte de lo que estaba Avi comentando al inicio del servicio. El Salmo 100 es un salmo que nos exhorta a la gratitud, y vamos a hacer la lectura de este salmo en la versión Reina Valera 60. Entonces, si traes alguna otra versión, pues vamos a escuchar aquí lo que yo voy a leer. Pero antes de eso, hermano, te voy a pedir que por favor, y en lo que buscas este salmo, esta lectura, que todos repitamos juntos nuestra declaración de fe. Nuestra declaración de fe dice lo siguiente: nosotros somos ramas injertadas y tenemos vida gracias a Jesucristo. Su palabra es nuestro alimento y nos deleitamos en ella para dar mucho fruto. Amén. Muy bien, pues si ya tienes la lectura, el Salmo 100 es un salmo muy pequeño, pero es un salmo muy hermoso, y voy a dar lectura yo en la versión Reina Valera 60, y la palabra de Dios dice lo siguiente: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Señor y Padre, te damos tantas gracias porque el día de hoy nos permites reunirnos nuevamente. 7 meses, Señor, 7 meses de ramas injertadas, y no tenemos otra cosa que decirte más que gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Rogamos, Señor, que tu palabra el día de hoy, Señor, hable a nuestros corazones, que no vuelva vacía, Señor, y que nos permitas ver, Señor, la visión que tienes para nosotros, Señor, por medio de este salmo. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús te lo pedimos, y todos decimos, hermanos, amén. Cuentan que Helen Keller, quien perdió la vista y el oído desde pequeña, le preguntaron en alguna ocasión: ¿hay algo peor que ser ciego? Y ella respondió: sí, tener vista, pero no tener visión. Y ¿sabes algo? Muchos tenemos ojos para ver las bendiciones de Dios, pero en la mayor parte de las veces no tenemos la visión espiritual para reconocer aquel Dios que las concede. Y es justamente por eso, hermano, que hay personas que vemos que tienen mucho, pero viven quejándose. Hay personas que tienen mucho y viven quejándose. Y sin embargo hay otras que tienen poco y viven con un corazón agradecido. La diferencia, hermano, no está en lo que poseen. La verdadera diferencia está en lo que reconocen. Es justamente esto lo que nos enseña el Salmo 100. Y es importante el orden en el que el Salmo se va desarrollando, porque el Salmo no inicia diciendo: entrad por sus puertas con acción de gracias, sino que el salmista pone por anticipado
que debemos reconocer a Jehová, que debemos reconocer que Jehová es Dios. ¿Sabes que hay una intención, hay una muy buena intención de cada uno de nosotros, yo creo, en desear o en exhortar a la gente, a los hermanos, a las personas nuevas, a que vengan a la iglesia, a que entren a sus atrios, a que entren a los atrios con acción de gracias, a que sirvamos todos juntos, ¿no? Que sirvamos alegres al Señor. Es parte de lo que el Salmo nos dice. Pero a veces no entendemos, y es lo que quisiera el día de hoy que pudiéramos ver claramente en el Salmo. A veces no entendemos que antes de todas estas cosas hay algo que tenemos que hacer. El tema de esta mañana es: la gratitud comienza cuando reconocemos al Señor. ¿Sabes algo, hermano? La gratitud siempre comienza con el reconocimiento. La gratitud siempre comienza con el reconocimiento. ¿Y cómo comienza esa gratitud? Vamos a ver 3 cosas que el Salmo nos enseña así muy, muy claramente. ¿Cómo comienza la gratitud? Déjame decirte que en primer lugar, hermano, la gratitud comienza reconociendo su persona. El versículo número 3 dice: reconoced que Jehová es Dios y Él nos hizo. Por lo tanto, hermano, la gratitud comienza cuando tú y yo reconocemos quién es Dios. No podemos estar agradecidos con alguien a quien no hemos reconocido en nuestra vida como Dios, porque si no pensamos que lo que sucede en nuestra vida pues es obra de nuestro esfuerzo, de la casualidad o de la suerte. Pero cuando tú y yo reconocemos la persona del Señor, las cosas cambian, hermano. Reconocemos su persona, ¿sí? Y cuando nosotros reconocemos su persona, reconocemos que Él es el único Dios, ¿sí? Dios no es una opción entre muchas. Te lo repito nuevamente, hermano. Cuando nosotros reconocemos su persona, nosotros reconocemos que Él es el único Dios y por lo tanto Dios no es una opción entre muchas. ¿Sabes por qué? Porque Dios gobierna sobre todo. Y es interesante ver cómo en diferentes salmos inician de la misma manera. Salmo 93, Salmo 97, Salmo 99, inician diciendo que Dios o el Señor reina. El Señor reina. Por lo tanto, hermano, merece toda nuestra adoración. Si Dios reina, si nosotros reconocemos que Él es el único Dios y que reina, el resultado de esto, hermano, el resultado de esto es nuestra adoración completa. Si nosotros nos colocamos en el centro de nuestra propia vida, incluso, hermano, ¿sabes qué es lo que sucede con la gratitud? Simplemente se desvanece, desaparece, porque empiezo a creer que soy yo, ¿sí? Autosuficiente, que soy yo el que merece las cosas, el que ha logrado todo. Entonces, si nosotros, hermano, nos colocamos en el centro de nuestra propia vida, la gratitud desaparece. Cuando Dios vuelve a ocupar ese lugar que solamente le pertenece a Él, la gratitud renace. Es la importancia de la gratitud. Entonces, reconocemos su persona cuando nosotros reconocemos que Él es el único Dios, pero no solamente eso, hermano, sino también cuando nosotros reconocemos que Él es nuestro Creador. El versículo número 3 continúa diciendo: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y tal vez haya muchas personas que lleguen a pensar que están en este mundo por obra de la casualidad o de un accidente. O sea, hermano, no hay algo que suceda en la creación que no esté bajo el control de Dios. Él es nuestro Creador y nuestra vida, hermano, no comenzó en nosotros. Todo lo que tú y yo somos y todo lo que tú y yo tenemos, hermano, proviene de Él. Dios es nuestro Creador y nuestro proveedor. Y aquí hay una manera en la que nosotros podemos contrastar esto, porque ¿sabes algo, hermano? Una persona orgullosa no comparte esta idea.
El orgullo, hermano, te dice, lo logré yo solo. El orgullo dice, lo logré yo, pero ¿sabes algo? La gratitud dice, Dios me dio la vida y Dios me dio las fuerzas, por lo tanto, todo, absolutamente todo, proviene de Él. Cuando hay orgullo en nuestro corazón, nos hacemos autosuficientes y por lo tanto desechamos a Dios, desechamos la idea de que haya un Dios, ¿sí?, que está al pendiente de mí y de mis necesidades. Y me esfuerzo todos los días por hacer mi propio esfuerzo, pero no termino de reconocer. Si no termino de reconocer que es Dios quien lo hace, mi vida se convierte totalmente en una vida llena de orgullo. Ahí en Lucas 17 narra la historia de 10 personas que estaban enfermas, 10 leprosos que se acercan a Jesús, ¿verdad? Todos ellos tenían la misma necesidad. Ellos recibieron el mismo milagro, pero ¿sabes algo? Solamente uno volvió a Jesús para dar gracia. Solamente uno de los 10 regresó con Jesús para darle gracia. ¿Sabes por qué, hermano? Porque al final del día, este hombre reconoció quién era Jesús. Solamente un hombre reconoció quién era Jesús. Lo que quiero decir con esto, hermano, es que no basta solo con reconocer el regalo. Hay que reconocer también al dador. Un 10% solamente regresó a agradecer a Dios. Y vale la pena que nosotros pensemos, ¿verdad? El día de hoy entramos en un tiempo de oración. Y es bien padre interceder y es bien padre orar unos por otros, ¿verdad? Y me llamó la atención que bueno, podemos ver nosotros la lista de peticiones de oración y siempre son, en su mayoría son peticiones, ¿verdad? Para que pase esto, para que Dios me ayude a esto, para que... Pero ¿y agradecimientos, hermano? Algo similar sucedió con estos hombres, ¿verdad? Estaban ellos exiliados, estaban fuera de la ciudad, ¿sí? Y yo no sé si se pusieron de acuerdo o eran una comunidad y dijeron todos, ¿sabes qué? Vamos con el Señor. Yo he escuchado que Él puede hacer un milagro. Y llevaron sus peticiones delante del Señor y el Señor respondió. Pero los agradecimientos fueron mínimos. Ya me gustaría que pensáramos por un momento, ¿verdad? Para la siguiente reunión de oración que primeramente Dios tengamos aquí en Ramas, si el Señor responde a la mayor parte o a una parte de las peticiones del día de hoy, si nosotros vamos a regresar al Señor, como es ese hombre sano, ya no leproso, ya no le voy a decir leproso, ese hombre sano, ¿sí? Y vamos a regresar con el Señor y vamos a decir, Señor, gracias, porque el mes pasado pusimos en oración esta situación y el día de hoy vengo a agradecerte porque tú has respondido a esa petición. ¿Te das cuenta el cambio, la diferencia entre una cosa y otra? Entonces nosotros, hermanos, nuestra gratitud comienza cuando nosotros reconocemos la persona de Dios y en segundo lugar, cuando nosotros reconocemos nuestra posición. Reconocemos la persona de Dios y reconocemos nuestra posición. El versículo 3 dice que somos, dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces, después de reconocer quién es Dios, tú y yo reconocemos quiénes somos nosotros. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos su pueblo. Nosotros somos su pueblo. Por lo tanto, hermano, si somos el pueblo de Dios, por lo tanto, esto quiere decir que nosotros le pertenecemos a Él. Cuando nosotros somos pueblo de Dios, no somos más abandonados, ni somos tampoco huérfanos espirituales. Nosotros somos su pueblo. Y el apóstol Pedro lo dice todavía más claro ahí en su primera carta, ahí en el capítulo 2, versículo 9. Él dice que nosotros somos un linaje escogido, él dice que nosotros somos un real sacerdocio, él dice que nosotros somos una nación santa y somos un pueblo adquirido por Dios. Nosotros, hermano, somos su pueblo. Y yo quiero preguntarte, después de escuchar esto, después de escuchar que tú, hermano, eres un linaje escogido, eres un real sacerdocio, eres una nación santa y eres un pueblo adquirido por Dios, yo quiero preguntarte,
si tu seguridad no cambia con eso, sabiendo eso? ¿Cómo sentimos nosotros nuestra seguridad? Esto debe producir en nuestra vida seguridad, hermano, pero no solamente eso, sino también debe producir en nuestra vida un corazón que aprende a ser agradecido. ¿Sabes por qué? Porque no lo merecemos. O sea, tú y yo no somos merecedores de formar parte del pueblo de Dios, no somos merecedores de llamarnos hijos de Dios, no somos merecedores de ser ese real sacerdocio, ni ese linaje escogido, ni ese pueblo escogido por Dios. No lo merecemos, hermano. Y sin embargo, el Señor dice que sí, por el mérito de Cristo. Entonces nuestra idea de quienes somos nosotros debe de tomar un valor muy importante, hermano. No debemos andar ahí por la vida, como dicen regularmente, ¿verdad? Cacheteando las banquetas. El Señor nos da una identidad. Y eso es lo mejor que pudo habernos pasado en la vida. ¿Sí? No solamente dice el pasaje que somos su pueblo, sino también dice que somos ovejas de su prado. Cuando nosotros, hermano, reconocemos nuestra posición, nos damos cuenta que el Señor nos pone en un lugar de privilegio. Somos su pueblo y somos ovejas de su prado. Por lo tanto, hermano, dependemos completamente del pastor. Aquí está haciendo el Señor una ilustración, ¿sí? En donde Él es el pastor. La dependencia que tenemos nosotros ahora es completamente de ese pastor perfecto. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que hace un pastor por su oveja? ¿Qué hace un pastor por su oveja? Por principio de cuentas, somos totalmente dependientes de Él, ¿sí? O sea, dependemos de a dónde nos lleve, dependemos de dónde nos cuida, dependemos de dónde, o sea, todo dependemos de Él, ¿sí? Hacia dónde nos guía. Entonces, ¿qué es lo que hace un pastor por su oveja? La alimenta, la guía, la protege, la busca, ¿sí? La busca, la rescata, la restaura, incluso hasta la reprende, ¿verdad? Hay ovejitas que hay que amarrarle las dos patitas para que no salgan corriendo desbocadas, pero sí hasta puede reprenderla. Entonces, hermano, muchas bendiciones pasan desapercibidas. ¿Sabes por qué? Porque nos acostumbramos a ellas. Dime una bendición el día de hoy que el Señor el día de hoy te concedió. Y a veces lo damos por hecho, ¿verdad? ¿Qué otra bendición te concedió el día de hoy? Hoy. Escuchar a los pajaritos cantar, ¿verdad? Y a veces lo damos o hasta hay pájaros, ¿no? ¿Qué otra bendición te dio el Señor el día de hoy? Estar aquí, ¿verdad? Y para estar aquí, tuvo que haber pasado muchas cosas, ¿verdad? Por principio de cuentas, despertar, ¿sí? En segundo lugar, pues tener en qué moverte para poder llegar aquí. Y los que ya se echaron un desayuno, eso también a veces lo damos nosotros como por sentado, ¿verdad? De que eso es normal. Y déjame decirte que no lo es. No todas las personas el día de hoy tuvieron la bendición de despertar, no todas las personas tuvieron el día de hoy la bendición de tener un transporte para llegar aquí, no todas las personas se levantaron con la bendición de poder tener algo que llevarse a la panza. Ajá, así es. Entonces, muchas bendiciones, hermanos, pasan desapercibidas porque nos acostumbramos a ellas. Pero ¿sabes algo, hermano? Tú y yo como creyentes que reconocemos al pastor, debemos aprender a ser agradecidos por el cuidado cotidiano que Él tiene con nosotros. No demos por sentada la salud, porque de un día para otro, hermano, nuestra salud puede ser diferente. No demos por sentada el refrigerador lleno, porque de un día para otro puede ser diferente. ¿Sí? No demos por sentado que el día de mañana me levantaré y, ¿no? Como esa historia de ese hombre cuando dicen, iluso, ¿no sabes que el día de hoy vendrán a pedirte cuentas? No demos por sentadas las cosas, sino más bien vivamos con lo mucho, con lo poco, agradecidos a Dios por la bendición que nos da de poder recibir estas bendiciones. Y oremos al Señor diciéndole, ¿verdad? Señor, no permitas que todo esto que tú me estás dando el día de hoy no forme parte de algo cotidiano en mi vida. Permíteme siempre ser agradecido por todo, ¿sí?
ser agradecido por todo. Y esto es algo muy importante, hermano. En el Salmo 23 también hay un orden, ¿verdad? Y David escribe: Jehová es mi pastor. Es lo primero que con lo que inicia el Salmo, ¿sí? Y David no estaba pensando primero en los verdes pastos. Él estaba pensando en el pastor. El Señor es mi pastor, ¿verdad? Y ya después de reconocer que es Dios el pastor, dice: nada me faltará, en lugares de dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, ¿sí? Pero lo primero que él inicia diciendo en el Salmo es reconociendo al Señor. Por lo tanto, hermano, las bendiciones son consecuencia de tener al pastor. Nuestra gratitud comienza cuando reconocemos su persona, cuando reconocemos nuestra posición. Y en tercer lugar, hermano, cuando nosotros reconocemos su perfección. El versículo número 5 dice: porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Lo que finalmente hacemos nosotros, hermano, es que reconocemos el carácter de Dios. Nosotros reconocemos su perfección, hermano, cuando nosotros reconocemos su bondad, que su bondad nunca, pero nunca cambia. Hermano, seamos sinceros, las circunstancias pueden cambiar de un momento a otro. Las personas cambian también. Tú y yo cambiamos, hermano, tú y yo cambiamos, pero ¿sabes algo? Dios sigue siendo bueno, es lo que nos dice el pasaje. El Señor no cambia. Por eso es que la gratitud no depende de cómo amanezca nuestro día, sino más bien nuestra gratitud depende de quién es Dios. Entonces, si hoy tengo mucho, agradezco, pero si hoy tengo poco, entonces no. O sea, no estoy tomando en cuenta la bondad de Dios en lo mucho o en lo poco. ¿Y las recompensas, hermano, del Señor? Son en lo mucho y en lo poco. En lo poco has sido fiel, dice el Señor, sobre mucho te pondré, ¿verdad? Entonces no importa si es mucho o es poco, siempre debemos vivir agradecido, hermano. Entonces reconocemos su perfección cuando reconocemos que su bondad nunca cambia, pero también cuando reconocemos que su misericordia y su fidelidad permanecen por siempre, nos dice el pasaje. Su misericordia es eterna y su fidelidad alcanza para todas las generaciones. Esto quiere decir, hermano, que Dios nunca, pero nunca deja de cumplir sus promesas. El Señor nunca deja de cumplir sus promesas. Cuando tú y yo reconocemos esto, hermano, encontramos razones para agradecer aún en medio de las pruebas. Y qué difícil es agradecer cuando estamos pasando pruebas. Y qué difícil es agradecer cuando estamos pasando necesidades. Y qué difícil es agradecer cuando estamos viviendo enfermedad, tribulación. Qué difícil es agradecer. Nuestro corazón le cuesta trabajo hacerlo. Pero ¿sabes algo, hermano? El Señor es justamente en ese momento cuando ve lo que hay en nuestro corazón. Eso le dijo al pueblo cuando estaban en el desierto, ¿verdad? Yo te hice pasar durante 40 años por el desierto, por todas esas situaciones. ¿Para qué? Para atormentarte, ¿verdad? Y a veces pensamos que el Señor nos está atormentando. No, dice para ver qué es lo que había en tu corazón. ¿Ustedes creen que lo que le pasó a Job también no estaba viendo el Señor lo que había en su corazón? Job perdió casi todo, pero ¿sabes algo? Nunca perdió el concepto que tenía de Dios. Y por eso es por lo que él mismo pudo decir ahí en el capítulo 1, versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sabes por qué él hizo esto? ¿Por qué él pudo declarar esto? Porque la gratitud permaneció, ¿sí? La gratitud permaneció en él. ¿Sabes por qué? Porque él reconoció quién era el Señor. Él siempre reconoció quién era el Señor. Nunca cambió el concepto que tenía de Dios, aunque estuvo sufriendo y aunque lo cuestionó, ¿verdad? Después el Señor lo confrontó, ¿verdad? Y le dijo: ¿en dónde estabas tú
cuando esto? ¿Y dónde estabas tú? Pero él nunca obedeció a su esposa cuando le dijo, ya, o sea, maldice a Dios y muérete, ya, o sea, deja de estar sufriendo. El concepto que él tenía de Dios permaneció, porque él lo reconoció en todo momento, a pesar de la angustia, a pesar de la prueba, a pesar de la aflicción, a pesar de lo malo que estaba viviendo. Yo creo que ninguno de nosotros lo soportaríamos. Que de repente nos hablan, oye, ¿qué crees que se acaban de morir tus hijos? Oye, ¿qué crees que acabas de perder todo esto? Oye, ¿qué crees que se acaba de...? Nadie lo soportaríamos. Pero Dios sabía lo que había en el corazón de este hombre. Y sin importar lo que él sucedió, al final del día Job terminó reconociendo siempre quién era Dios. Él reconoció su perfección, hermano. Entonces, quiero que por favor nos demos cuenta cómo hasta aquí el Salmo empieza a tomar un sentido para nuestra vida, hermano. Primero reconocemos su persona, ¿sí? En segundo lugar reconocemos nuestra posición. En tercer lugar reconocemos su perfección, ¿sí? Y cuando nosotros reconocemos estas tres verdades, hermanos, entonces sucede naturalmente lo que deseamos en nuestro corazón, lo que cada uno de nosotros deseamos en nuestro corazón, que dice en el versículo 1, 2 y 4, ¿sí? Cuando nosotros reconocemos, escucha por favor, cuando nosotros reconocemos su persona, nuestra posición y su perfección, ¿sí? Lo que va a suceder entonces es que vamos a servir con alegría. Lo que sucede es que nosotros vamos a poder venir con gozo, vamos a poder entrar por esas puertas, hermanos, con acción de gracias, y vamos a poder bendecir y alabar su nombre, como debe de ser. Escucho a mi Abby de repente aquí al frente decir, hermanos, por favor alaben al Señor. Cuando la adoración tiene que ser algo que brote de nuestro corazón de manera natural. Cuando el venir aquí tiene que ser un motivo de es que ya es viernes, ¿no? Y ya quiero entrar a sus atrios con acción de gracias por todo lo que el Señor me dio el día de hoy. Es que ya quiero con todo mi corazón servir al Señor. ¿En qué? Pues en lo que sea, pero quiero servir al Señor. Y no ser solamente estar estático. Pero cuando nosotros no hemos hecho lo anterior, va a ser imposible que nosotros lleguemos a este punto que nos dice el Salmo. Va a ser imposible que nosotros sirvamos con alegría, que vengamos con gozo, que entremos por esa puerta con acción de gracias y que alabemos y bendigamos el nombre del Señor con gozo. Por lo tanto, hermano, la gratitud no es el punto de partida. La gratitud, a la luz de este Salmo, hermano, más bien es el resultado de reconocer al Señor. Yo quiero preguntarte el día de hoy si verdaderamente tú has reconocido al Señor antes que la adoración y todo, porque si no, no lo vamos a entender, hermano. Tal vez el día de hoy hemos estado contando las cosas que nos faltan, pero este Salmo, hermano, nos invita a contar algo diferente. No primero las bendiciones, que para eso estamos re buenos, ¿verdad? Para contarlas o descontarlas. No primero nuestras bendiciones, sino la perfección de nuestro Dios. Porque cuando tú y yo, hermano, reconocemos quién es Él, cuando tú y yo reconocemos quiénes somos nosotros en Él, ¿sí? Y cómo es Él, nuestro corazón no puede permanecer indiferente. Nuestro corazón va a vivir siempre agradecido. De tal manera, hermano, que la gratitud deja de ser una obligación y se convierte en una respuesta natural. Yo me acuerdo que cuando estábamos chiquitos, ¿no? Y alguien nos acercaba a algo o alguien hacía algo por nosotros, ¿qué es lo que nos decían los papás que hiciéramos? Da gracias. Y uno, da gracias, ¿no? Por lo tanto, la gratitud pues era algo obligado. Y a veces pensamos que en la iglesia o actuamos como que en la iglesia es algo similar, ¿verdad? Es que tengo que ir a dar gracias. ¿Tengo? ¿Tengo? La gratitud, hermanos, no es un acto de obligatorio, sino más bien es ese resultado, ¿verdad? De conocer a Dios, de acercarnos a Él, de reconocerlo en todos los aspectos, en todas las áreas de nuestra vida. Sí, la gratitud tiene que brotar de manera así, natural. Y eso es justamente lo que el Salmo del día de hoy nos está enseñando. Estamos empezando el mes, hermano, y vamos a hablar todo el mes acerca de la gratitud en diferentes aspectos, ¿verdad? En diferentes áreas.
Pero no vamos a poder entender nosotros la gratitud si no empezamos, ahora sí que por las piedritas, ¿verdad? Si nosotros reconocemos quién es Dios, si nosotros reconocemos quiénes somos nosotros, si nosotros reconocemos la perfección del Señor, la gratitud va a empezar a brotar. Nuestro servicio va a empezar a brotar, ¿sí? Nuestro gozo al venir a este lugar va a empezar a brotar de manera natural, sin ser forzados. Entonces, que este salmo el día de hoy nos ayude, ¿verdad?, a acercarnos a Dios, ¿sí?, a consagrar nuestra vida a Él, a vivir agradecido. O sea, el agradecimiento tiene que ser primeramente cuando nosotros reconocemos lo que Dios hace en nuestra vida. Y de ahí